Ah, Pregun- perfecto. Preguntarte, Pilar, en primer lugar, ¿cómo sigue dando batalla esta novela La Perra, digamos, ¿no? ¿Cómo te sigue dando muchos países donde empieza a ser leída, cómo es realmente valorada, digamos, ¿no? Me encanta eso. Sí, es bastante extraño porque ya fue publicada hace 3 años acá en Colombia Ajá. y como que tuvo y ha seguido teniendo vida acá en Colombia, pero de repente ahora está llegando y siendo leída en otros países, que es bastante extraño, ¿no? Ujú, ujú. Que de repente la novela siga teniendo esta vida cuando muchas veces las vidas de los libros están siendo cortas ahora, Ujú. 2, 3 años y ya. Ujú. ¿Cómo, cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue el origen? Hoy hablaba precisamente con Nuria Barros, una novelista española, en la que hablaba precisamente de la perra, de los perros, de esto simbólico y de que muchas veces los perros se humanizan precisamente cuando los hombres nos animalizamos, digamos, ¿no? Ujú. Sí, a mí me parecía algo interesante, Mónica, y es que en Colombia y yo creo que en el mundo entero, los animales, los perros y los gatos eran animales de uso hasta hace muy poco tiempo, ¿verdad? Y pues acá en Colombia los perros eran para que cuidaran las propiedades y las fincas y los gatos para que comieran ratones y había cariño, pero no eran parte de la familia. Y hasta hace muy poco tiempo, los perros y los gatos entraron a formar parte de las familias y les hacen fiestas de cumpleaños y tienen entierros y las relaciones que se forman con sus dueños son absolutamente entrañables. En algún momento, como en el tiempo en que mis amigas se estaban reproduciendo, que era cuando tenían como entre 30 y 40 años, yo no quería tener hijos y tuve dos amigas cercanas, muy cercanas, una amiga del colegio y otra amiga que es española y que la conocí cuando me gradué del colegio. Yo me fui de intercambio un año a Estados Unidos y yo la conocí de 17 años y seguimos siendo íntimas amigas de hablarnos todas las semanas, digamos. Y ellas dos tuvieron problemas de fertilidad y a mí me pareció, en ese momento yo tenía las menores ganas de tener un hijo, el tema no me interesaba, pero me impresionó mucho ver lo que el deseo frustrado de la maternidad le hacía a una mujer. Ellas cambiaron absolutamente su personalidad, todo en su vida era tener el hijo y hacerse los tratamientos de fertilidad. Y entonces a mí creo que eso me impresionó muchísimo, muchísimo, porque dije, este deseo es una fuerza muy potente de la naturaleza y este deseo no pasa por lo racional, Ujú. no pasa por ahí. Y es un tema que a mí siempre me ha interesado. Bueno, pero Luego, hay veces que no uh-huh, está el deseo. En mi caso nunca estuvo el deseo hay de tener hijos. muchísimas, y yo no lo tuve Ah, nunca, y me parece, entonces yo lo veía como una cosa un poco extraterrestre, porque decía, pero ¿qué es esto que les pasa a estas mujeres? Y a mí, extrañamente, siempre, desde los 15 años yo dije que no quería tener hijos, y a los 39 me divorcié de mi marido, y dije, lamento no haber tenido hijos, ujú. porque yo sentía que ya después de los 39, pues ya las mujeres no podíamos tener hijos, porque eh, eso se dice mucho, ¿no? Se dice mucho que después de 65 es más difícil y después de los 40 imposible, bueno, en fin. Y a mí me dieron ganas y yo estaba deprimida, recién divorciada, me había tenido que ir de mi casa en la selva y volver a la ciudad y ese fue un paso que fue muy doloroso. Y en ese momento yo me lamentaba y decía, ay, hubiera sido de pronto bueno tener un hijo, pero bueno, ya no lo tuve. El caso fue que conseguí novio y y decidimos tener un hijo y afortunadamente yo no sufrí problemas de fertilidad aún cuando tenía ya 42 años, sino que quedé embarazada fácil. Pero entonces yo creo que ahí se me armó la perra en mi cabeza, porque mi amiga, la que estaba de intercambio, la que conocí de intercambio, la española, yo tenía que decirle a mi amiga, ella,
mis dos amigas que tuvieron problemas de fertilidad, una adoptó una niña, entonces ya se volvió otra vez una persona alegre, normal, común y corriente. Mi amiga española no pudo adoptar, los tratamientos de fertilidad no fueron exitosos. Y a mí me tocaba decirle a mi amiga, oye, estoy embarazada, a una persona que toda la vida luchó y deseó tener hijos, yo jamás lo quise, y de repente estaba yo embarazada porque me dio la ventolera de tener un hijo y así lo logré. Y entonces fue muy difícil decírselo y yo sabía que iba a ser una charla muy difícil, colgamos la llamada y a las 2 semanas ella me escribió diciendo que iba a adoptar una perrita. Y entonces ella adoptó su perrita y mi barriga creció con la perrita y luego mi hijo creció con la perrita y ella me muestra su perrita y yo le mostraba a mi bebé, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que en ese momento a mí se me armó esta novela en la cabeza. Marguerite Duras decía que del libro no se dudaba y de que el hijo nunca se dudaba, ¿no? Cuando tú tienes un hijo, por supuesto, todas estas, este deseo o no de tener un hijo queda totalmente eliminado, digamos, porque ya tienes un hijo y Sí, ahí empiezan a aparecer otros sentimientos que son absolutamente propios y que no tienen nada que ver con tener o no tener hijos, digamos, ¿no? sí, sí, exactamente. Y también yo creo que hay cosas a nosotras nos engañaron, nuestras mamás y nuestras tías y nuestras abuelas nos engañaron con la maternidad. Yo nunca, creciendo, ni de joven, ni después de los 30, oí a las mujeres nombrando los sentimientos que trae la maternidad. Siempre nos hablan del amor incondicional de las mamás y las mamás son maravillosas y perfectas y unas santas. Y pues yo soy mamá y claro, el amor es incondicional, impresionante, pero también la maternidad tiene un lado oscuro, ¿verdad? La maternidad te despierta un amor bellísimo, pero también unos sentimientos terribles. Y yo creo que el hijo activa en vos las cosas, las rabias más profundas que uno puede tener, las tiene con el hijo. Yo recuerdo a mi mamá en algún momento, después de que hablábamos de los traumas que habíamos tenido, ella me decía, es que tú no tienes hijos y tú no entiendes por lo que yo pasé. Yo ahora sí lo consigo entender más a mi mamá porque entiendo la desesperación que hace que tengamos los hijos, que hace que los hijos activan en nosotros. Nadie puede hacerte sacar tantas rabias si uno no tiene una relación estrechísima con esa persona, ¿verdad? Y la relación más estrecha que uno puede tener es con el hijo. Ahora, tú dices que las madres nos han engañado. Yo creo que toda la sociedad nos ha engañado, incluso las que no tenemos hijos. A mí me parece que toda este confinamiento por el coronavirus y todo lo que nos está pasando tiene que ver con haber vivido en una sociedad de la mentira, digamos, ¿no? Al Yo punto creo que tal sí. de que las utopías ya murieron y que ahora empiezan todas las distopías, empieza Ujú. uno a tratar de narrarse desde una ciencia ficción, no sé, medio traída así a, este, no sé, me ha traída a lo loco, digamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo mm, creo que siempre mi tema literario fue ese, que yo veía que decíamos una cosa y las profesoras en el colegio me decían una cosa y los estándares verbales, lo que se enunciaba era una cosa, pero como vivíamos era otra. Y creo que yo me he dedicado en la literatura a tratar de desentrañar la mentira, ¿verdad? En la que vivimos y a, Ujú, y a, y a nombrar lo que no nombramos. ujú. Yo recuerdo cuando publiqué no cuando la publiqué, cuando escribí mi primera novela y entonces yo la mandé a todas las editoriales que conocía en el universo que publicaban en español y alguna editorial me la devolvió con la carta típica que dice, muy linda, bella tu novela, pero pues no la vamos a publicar. Y mi mamá se la leyó. La devolvieron a la casa de mi mamá porque en ese momento yo me había ido de viaje, yo no tenía casa y la dirección que había dejado era la de mi mamá. Y mi mamá se la leyó y me dijo, usted aquí cuenta justamente las cosas de las que uno no debe hablar. Y yo ahí como que me entendí como autora. Yo ahí Ujú, dije, ya sé lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer, ujú. ¿verdad? Todo eso que no nombramos y que me prohibieron, de lo que me prohibieron hablar, y todo eso que se dice para afuera y hacia adentro es otra cosa, de eso es lo que yo quiero contar. Ujú.
Háblame un poquito de Adamaris, háblame un poquito de Doña Elodia, Ujú. estos personajes que aparecen en tu novela, una novela corta pero tan honda, tan profunda, Pilar. Ay, bueno, gracias, Mónica. Em, Cuando yo viví en el Pacífico colombiano, había la mujer más bella del pueblo, tenía 42 años en ese momento, 45 años, y era hermosa y a mí me parecía hermosa y era una mujer, no sé, vos has visto cuando éramos adolescentes que había siempre, o niñas cuando uno estaba en primaria y en el bachillerato había una adolescente hermosa que uno admiraba. Sí, sí. Esta mujer en el pueblo donde yo vivía era esa mujer que yo veía y yo decía, yo quiero ser ella a los 45 años. Y alguna vez estaba yo con mi amiga eh, y entonces, y ella había nacido en este pueblo, las dos eran nacidas y criadas en este pueblo. Y yo siempre la veía a ella con sus sobrinos o sus perritos. Y ella iba al muelle, caminaba con sus sobrinos, les compraba paletas a sus sobrinos y a sus perritos. Y algún día yo le dije, qué mujer tan hermosa. Y ella me dijo, es hermosísima. Y me dijo, usted la hubiera visto como es de joven, es hermosa. Y me dijo, y ella cuánto intentó tener un hijo y nunca pudo. Y a mí ahí se me armó también ese personaje y yo dije, esta es la mujer con sus perritos y con sus sobrinos que añoró tener un hijo y no la tenía. Entonces creo que ahí también ese personaje se me metió adentro y con los años, y es una mezcla de mis amigas, de las mujeres que conocí en el Pacífico, de mi gran amiga del Pacífico colombiano, que tenía 4 hijos y no tenía ninguna frustración por no ser madre, sino que sus frustraciones eran por ser madre, ¿verdad? Claro. Pero entonces con ella también, pues, descubrir esa vida dura que tienen las mujeres nacidas pobres en el Pacífico colombiano que no tienen oportunidades. Ujú, ujú. En algún Ahora, momento. Uh-huh, dices una característica física de Damaris que es gorda de la cintura para uh-huh, abajo, y eso me uh-huh, hizo mucho pensar en el tema de la maternidad también, en cómo las mujeres tenemos cuerpos determinados, uh-huh, y tú lo único que dices al principio es esa característica física, eso me hizo pensar mucho también. uh-huh. Sí, sí. Yo supongo también quería mostrar mm, en el Pacífico colombiano y en el pueblo donde yo viví, yo era muy flaca en ese momento, yo ahora ya soy madre, entonces ya no soy tan flaca, pero en ese momento yo era muy flaca y lo que en la ciudad era considerado un cuerpo hermoso, allá en el Pacífico colombiano era un cuerpo feo. Y a mí me gritaban, flaca, está muy flaca, coma algo, ¿verdad? Y allá las mujeres son grandes y fuertes Ah, y yo creo que un poco quise convertirme en esa mujer grande y fuerte que nunca he sido y que es orgullosa de su cuerpo grande y fuerte, ¿no? claro. Doña Ujú. Elodia, ¿quién es? Yo no sé, yo creo que yo soy una escritora profundamente realista y cuando hago personajes, siempre tienen características de personas de la vida real, pero no quiere decir una Claro. característica de una persona de la vida real y otra de otra y los ojos de esta y la personalidad de esta otra. Y había varias mujeres en Juan Chaco que eran del barrio, de un barrio, de un extremo donde estaban los restaurantes y eran mujeres que se dedicaban a los restaurantes y eran unas grandes trabajadoras y yo supongo que ella es una representación de esas mujeres que eran como, es decir, ellas eran el sostén del hogar y las trabajadoras del hogar y se dedicaban a atender a los turistas en sus restaurantes. Bueno, van las tres últimas, Pilar. La primera, de preguntarte cómo ves a la literatura escrita por mujeres. Hay muchísimas novelas, entre ellas la tuya, que están levantando muchos comentarios de muchas mujeres, en el sentido, por otro lado, que las mujeres somos las que más leemos, digamos, ¿no? Y ves el desarrollo de la literatura escrita por mujeres mucho más avanzado ahora. Uy, pues es que cuando en el mundo en que yo empecé a publicar era otro mundo, ¿verdad? Y yo creo que yo no me cohibí ni, yo escribí lo que quería.
pero era difícil habitar ese mundo que era un mundo profundamente masculino. Y yo creo que está dejando de serlo. Creo que lo sigue siendo, pero ya me doy cuenta por las lectoras, me doy cuenta por las mesas a las que me invitan, me doy cuenta por lo que leo yo, por lo que lee mi marido, por lo que leen mis amigos. Estamos leyendo mujeres. Antes leer una mujer Mm. no pasaba como pasa ahora, ¿verdad? Y no había tantos libros. Y éramos como, siempre las mesas eran 8 hombres y una mujer. En los eventos había 16 hombres y 2 mujeres a las que invitaban, ¿verdad? Y un poco la literatura escrita por mujeres era separada de la literatura y era nombrada como literatura femenina y te preguntaban como cuál sensibilidad especial tiene esa literatura y muchas veces era también subestimada. A una autora como Jane Austen, que es un clásico que lleva 300 años en primer lugar de ventas y siendo leída por académicos, hasta hace muy poquito tiempo se seguía diciendo de ella que era una literatura superficial o sentimental, que no tenía mucho valor, a un clásico de la literatura, ¿verdad? Que no necesitamos más argumentos que ese para saber que es literatura buena, ¿verdad? Ujú. Entonces yo creo que eso pasaba mucho con la literatura. Ahora me parece, y le doy la bienvenida a este cambio que está pasando lo contrario, y es que estamos valorando la literatura hecha por las mujeres y los temas de los que hablamos las mujeres, y sobre todo cómo abordamos esos temas, y es como encandila, a mí me encandila. A Ujú. mí los libros que me están hablando son los libros escritos por las mujeres. Este Ujú. año he leído a muchas mujeres y digo, ¡oh! ¿Sí? Y hace muchos años cada vez me venía pasando menos que un libro me hiciera esta conmoción interna como me lo están haciendo los libros escritos por las mujeres. Qué maravilla. Bueno, ¿qué Sí. vas a hablar el jueves en la feria de la Universidad de Guanajuato que te ha invitado a hablar precisamente de la perra? Sí, bueno, vamos a presentar la novela. Ujú. em, entonces, pues estoy muy emocionada esperando a ver qué van a preguntar. También me interesa mucho saber cómo se lee la novela por fuera de Colombia. Ya he tenido algunos eventos por fuera de Colombia, pero sí me parece interesante ver cómo se lee. Digamos, ahora la perra la están traduciendo a 12 idiomas y uno de los idiomas a los que la tradujeron es al islandés. Y a mí me interesa ver cómo se lee la novela en México, pero también cómo se lee en Islandia, ¿verdad? Cómo se lee en la nieve una novela del trópico colombiano que pasa en la selva húmeda tropical. Es verdad, es verdad. Ujú. Y bueno, la última es preguntarte qué es lo que estás escribiendo ahora, porque obviamente no te quedaste Ujú. solo en una perra, ¿verdad? No, 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 no. Ahora llevo un tiempo, desde antes de La Perra, llevo escribiendo cuentos que se tratan de parejas que se están desmoronando y viven en lugares aislados. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero estoy como yo supongo que procesando el divorcio de mi primer marido a través de los cuentos que estoy escribiendo. Y se trata de eso, de parejas que viven en lugares aislados, no necesariamente la selva, hay unos como que pasan en desiertos, en montañas, de parejas que están allá y esa pareja se está desmoronando. He venido escribiendo eso y ahorita, y eso lo he escrito como entre La Perra y entre una novela que estoy terminando. Ajá, Ya estoy perfecto. en las revisiones finales de la novela y ya como que ya la estoy terminando y ya quiero que eso deje de ser mío. Ya no quiero más, ya la quiero sacar. Que la lean en Islandia. Sí, no, ya es el hijo que tiene 18 años o 25 años y la mamá ya quiere que se vaya a vivir a su apartamento. Eso, en ese estado ya estoy casi con esta novela que estoy terminando. Perfecto. Bueno, te veré el jueves. Muchísimas gracias, ¿eh? Ay, no, Mónica, muchas gracias a vos, qué buena entrevista. Muy amable, Val. Bueno, gracias, chao. Gracias.